Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión me da muchísimo gusto saludar al abogado Carlos Serna. Él es representante de Guillermo Jenkins, de la Fundación Mary Street Jenkins. Ahorita nos va a comentar todo este panorama acerca de la Fundación Jenkins, que es muy relevante en el estado, pero primero quisiera darle un agradecimiento muy amplio por su tiempo, porque pues es un tema bastante relevante, y a nombre de la Jornada de Oriente y de nuestra audiencia, muchas gracias, abogado, por este tiempo que nos otorga. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muy buenas noches, un agradecimiento a ustedes en lo personal y desde luego a la jornada, porque han sido de los pocos medios que han mantenido este asunto en el radar de la sociedad, inclusive en los tiempos más difíciles hace algunos años con otras administraciones, y los agradecidos somos nosotros porque efectivamente nos parece que es un problema de la sociedad poblana muy importante. Sí, así es, abogado. Precisamente con ese tema quisiera yo iniciar. La Fundación Mary Street Jenkins pues es por todos conocida en el estado y tiene una relevancia sumamente pues importante. De ahí el agradecimiento con usted para que nos pueda explicar cuál es la situación que gira en torno a la fundación, ya que pues como sabemos, como conoceremos, el fin único de esta fundación, de esta agrupación, de esta institución de tanto renombre en el estado es filantrópico, es de asistencia social y bueno, ha financiado distintos proyectos en el estado desde hace pues más de, si no me equivoco, más de 40, 50 años. Y pues es un tema sumamente relevante para la sociedad poblana. Entonces, abogado, quisiera, si por favor a nuestra audiencia la puede ubicar desde este conflicto que surgió, tengo entendido, hace unos 7 años, por ahí del 2013, ¿nos podría usted ubicar para que nuestros lectores sepan cómo inició esta situación de la que hoy vamos a hablar? Por favor. Efectivamente, creo que lo primero que es muy importante que hagamos énfasis es en el tema de que esto no es un problema de familia o un problema de herencias como desgraciadamente algunos medios han confundido. La única situación aquí es que los miembros de un patronato, de una institución de beneficencia, son parientes y, por lo tanto, cualquier diferencia hacia la administración de la fundación no es un pleito familiar, es un pleito institucional. La Fundación Mary Street Jenkins se creó en el año de 1954 y específicamente se dijo que con 3 pilares principales. El primero, que se llamara Mary Street Jenkins en honor de la esposa del fundador, que fue quien lo introdujo de alguna manera al mundo de la filantropía y que murió prematuramente porque padecía de tuberculosis, y entonces le quiso hacer un homenaje póstumo haciendo una fundación para que su nombre fuera recordado. El segundo punto es que precisamente porque quería que fuera una fundación que durara mucho tiempo, el capital debería de ser intocable y que todo su patrimonio eventualmente quedaría afectado como patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins. Efectivamente, en el año de 1958 hizo su testamento y en su testamento nombró como única y universal heredera a la Fundación Mary Street Jenkins y le dejó toda su fortuna. Él falleció por el año de 1963-64. Entonces, cuando él fallece, queda como presidente de la fundación don Manuel Espinosa Iglesias y a la vez era albacea de la sucesión de don William. Fue una sucesión complicada, era un hombre con una fortuna muy, muy grande y como con muchos negocios que había que hacer líquidos para que la fundación no estuviera administrando, por ejemplo, yo que sé, una fábrica. Entonces, había que hacer una liquidación de todos los bienes de la fundación para efecto de que quedaran en eso, en cantidades líquidas que pudieran ser administradas fácilmente y que pudieran dedicarse a la filantropía. Así se vino administrando la fundación dentro de dijéramos, de la presidencia de don Manuel Espinosa Iglesias se hicieron muchísimas obras, una que
fue, dijéramos, concebida, aunque se hizo con dinero de la Fundación Mary Street Jenkins, ya por el cerebro de don Manuel Espinosa Iglesias, fue la Universidad de las Américas de Puebla. Y la Universidad de las Américas de Puebla se constituyó como una sociedad de beneficencia, una institución de beneficencia independiente, pero que su patrimonio de origen, el terreno, etcétera, etcétera, se hizo con dinero de la Fundación Mary Street Jenkins. Entonces vinieron funcionando como fundaciones hermanas, junto con los clubes Alfa, el Colegio Americano y otras fundaciones que había hecho todavía en vida don William, venían funcionando todas como fundaciones hermanas. En el año de 1995 tuvieron algún diferendo don Manuel Espinosa Iglesias y el hijo de don William y la esposa, el señor William Guillermo Jenkins Ansted y su esposa Elodia Sofía Jenkins de Ansted, y hubo muchas acusaciones de ida y de regreso a lo largo de ese juicio, y una de las cuestiones que decía don Manuel Espinosa Iglesias era que sus principales diferendos con don Guillermo Jenkins de Landa y con Elodia Sofía Jenkins de Landa era precisamente que ellos veían de alguna manera directa o indirectamente al patrimonio de la fundación como un patrimonio familiar. Y don Manuel Espinosa Iglesias hacía mucho énfasis en la frase que había dejado su socio y amigo William O. Jenkins, que decía: yo nunca he creído que la gente se deba de gastar un dinero que no se ganó, y ya ayudé en vida a todos mis hijos y por lo tanto no les dejo nada de herencia. Esto está publicado en internet, en las páginas de la Fundación Manuel Espinosa Iglesias, como una carta abierta que hizo en el año de 1995, y pues desgraciadamente resultó una carta profética. Hacia el año del 2012, por ahí, mi cliente, don Guillermo Jenkins de Landa, empezó a percibir que había un cambio en la psicología, principalmente de sus padres y de su hermano, en el sentido de que efectivamente querían empezar a ver a la fundación más como un patrimonio familiar que realmente como un patrimonio de la fundación. Entonces empezó a tener muchos choques a nivel administrativo, recordándoles que era una fundación con un fin en específico, que tenían que cuidar el cumplimiento puntual de los estatutos, que tenían que tener mucho cuidado con las medidas fiscales, porque las instituciones de beneficencia privada que cumplen con los requisitos en el SAT están exentas de impuestos y que por lo tanto estaban bajo un microscopio en el que tenían que comportarse institucional y legalmente y sobre todo de acuerdo con la voluntad del fundador. Eventualmente esto desencadenó que en junio del 2013, el 19 de junio del 2013, sin darle ninguna razón ni sin ningún motivo, lo separaran de la fundación. Quedó separado como patrono de la fundación y en ese momento consideró que había que denunciar estos malos manejos que se habían hecho en la fundación y sobre todo su salida ilegal, su remoción ilegal. Entonces, desde el año del 2013 se presentó una primera queja diciéndole a la Junta que en ese momento estaba constituida por una serie de miembros que tenían muchos años de ser patronos, de una edad muy avanzada, y pues yo creo que consideraron que no querían enfrentar este conflicto familiar, y siendo que la Junta debía tener 5 miembros y en ese momento habían fallecido 2 y solo tenían 3, el que en ese momento era presidente de la Junta, que también ya falleció, se le hizo muy fácil tomar una decisión salomónica, desechó la denuncia inicial de Guillermo y renunció inmediatamente a la fundación, igual a la Junta. Son cargos honoríficos y entonces, pues, uno en principio lo hace para hacer un bien y no para tener dolores de cabeza, pero pues esa es la responsabilidad que establece la ley. Entonces renuncia y la Junta se queda sin el quórum suficiente para funcionar. Y no, en aquel entonces el gobernador Guillermo Moreno Valle no nombra sustitutos de la Junta se queda vacante por un espacio de 8 meses
Y en ese espacio suceden dos cosas. La primera es que se hace una nueva ley de instituciones de asistencia privada en el año de 1900, en el año del 2014, pero 2 meses antes de que entrara en vigor esa ley, el 30 de abril del 2014, los patronos de la fundación deciden donar todo el patrimonio completo de la fundación. Recordemos que uno de los pilares es que su capital era intocable, solo se podían hacer obras de beneficencia con los intereses, con los réditos que dejara ese capital, con las rentas, etcétera, y donan, hacen un contrato de donación por 720 millones de dólares. Eso ya de suyo es para ponerle los pelos de punta a cualquiera, porque como en un plumazo disponen, aunque fuera para obras de beneficencia, como que de un plumazo disponen de todo el capital cuando solo se podía disponer de los intereses. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando vamos investigando? Que todo fue una gran obra de triangulación. Yo le llamo que no, ahora que están de moda estos términos y que vemos todo el tiempo en las noticias de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que de hecho es por lo que se han librado órdenes de aprehensión hasta el día de hoy, y que normalmente, coloquialmente, se llaman como lavado de dinero, yo lo que digo es que esta fue una operación de ensuciado de dinero. Era un dinero que estaba perfectamente limpio, que estaba en una fundación, que estaba trabajando, haciendo muchas obras de beneficencia, exactamente en los términos que había solicitado su fundador que se hiciera, y de repente se hace una donación con los siguientes focos rojos. El primero es que se le hace a una fundación del Estado de Aguascalientes, Fundación Bienestar de Filantropía, que había sido formada por uno de los patronos de la fundación en combinación con otros señores de Aguascalientes o de la Ciudad de México, yo no sé bien de dónde, pero en general todos conocidos de don Guillermo Jenkins Ansted, y que no tenía realmente ningún capital. La Fundación Mary Street Jenkins en algún momento le había hecho alguna donación como de algún millón de pesos, alguna cosa más bien simbólica, y era toda su única razón de existir. No tenía realmente capital. Entonces, de la noche a la mañana, una fundación en el estado de Aguascalientes, que aunque la Fundación Mary Street Jenkins está diseñada para hacer labores principalmente en Puebla, pero eventualmente sí permite que sean en todo el país, pues de repente se lo llevan todo a Aguascalientes, pero no solo se lo llevan a Aguascalientes. Ya para el momento en el que recibe la donación la Fundación Bienestar de Filantropía, ya no eran patronos los patronos originales, sino que ahora aparecían como patronos de esa fundación de Aguascalientes los abogados personales de los señores Jenkins de Landa. Entonces, de alguna manera, eso no fue un acto más que auténticamente de ser prestanombres. Claro, de una triangulación. Exacto, pero la triangulación no termina ahí, o sea, eso al final del día se puede interpretar como que serían prestanombres a secas, pero la triangulación queda perfectamente consumada en Panamá. En el momento inmediato, pero literalmente las escrituras se terminaron de hacer el 9 de diciembre del 1994, son muchos bienes, entonces desde abril les tomó escriturar todo para que quedara perfeccionada la donación hasta el 9 de diciembre del 2014. Y el 16 de diciembre del 2014, apenas una semana de que habían recibido el dinero, casualmente deciden que ni siquiera Puebla, pero tampoco Aguascalientes, que el mejor destino para la fundación para operar haciendo obras de beneficencia en México era Barbados, la Mancomunidad de Barbados, que es un paraíso fiscal. Y para que nuestro auditorio tenga una idea, de señalar usted hace un minuto todos los bienes, que son muchos, como de cuántos bienes estamos hablando, porque pues hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la sede del Colegio Americano, inmuebles en el centro histórico, en el pleno centro histórico del estado, es decir, el patrimonio de la fundación es inmenso. ¿De cuántos inmuebles, estamos hablando de que lograron escriturar en ese tiempo? Si no me equivoco, son alrededor de 18 inmuebles.
por ahí. No llegan a los 20, pero entre 15 y 20. Y efectivamente está lo que es actualmente el campus de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, está el Centro Comercial del Triángulo, está el edificio del Centro Histórico que tenía una telas francesas o la Casa de Francia o algo que luego fue durante mucho tiempo, hasta su muerte, el domicilio de don William Jenkins. Entonces, sí, efectivamente son 18 inmuebles de cuantía muy importante, entonces, inclusive en impuestos y en notarios se despilfarró un dinero que no tenía por qué haberse gastado, pero bueno, eso al final de cuentas, pues es peccata minuta con lo que sucedió después. En Barbados, a la Fundación Bienestar de Filantropía, ya con nacionalidad de Barbados, no le da tiempo ni deshacer las maletas y automáticamente se llevan a la Fundación Bienestar de Filantropía de Barbados a Panamá. En Panamá hacen dos cosas importantes. La primera, siendo la misma fundación que venía desde Aguascalientes, solamente le cambian el nombre y ahora se llama Fundación para el Desarrollo Latinoamericano en Panamá. Pero siguen apareciendo los mismos patronos que, de acuerdo con la ley panameña, si no me equivoco, se llaman administradores o consejeros, algo así por el estilo, no son propiamente patronos, pero convierten a lo que era una fundación, estrictamente hablando, en una especie como de fideicomiso de herencia. Y lo primero que hacen es elaborar un reglamento en el que dicen que el beneficiario principal de todo el patrimonio de la fundación, de los 720 millones de dólares, es ahora don Guillermo Jenkins Ansted. Y que a su fallecimiento será su esposa, sus hijos y eventualmente hasta sus nietos, sus bisnietos, desde luego a don Guillermo Jenkins de Landa, que es mi cliente, hacen no me acuerdo si son 3 o 4 veces, una mención muy, muy específica de que Guillermo Jenkins de Landa jamás podrá ver un centavo. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí es donde se consuma la triangulación. Originalmente, la familia Jenkins de Landa eran administradores y custodios, protectores de un dinero que se tenía que utilizar para Puebla y, en casos importantes, para todo el país. De ser custodios con un objeto en específico, resulta que en Panamá ya son beneficiarios y pueden disolver ese fideicomiso cuanto quieran y se pueden gastar ese patrimonio en lo que quieran. Ahí es donde realmente, pues no es propiamente una triangulación, sino cerrar un círculo vicioso. Siguiendo dentro del tema de la geometría, no es triángulo, es círculo y es muy vicioso. Y cierran el círculo completo de tal manera que la gente que tenía que cuidar un dinero ahora sí literalmente se hace dueña del inmueble. ¿Qué hicieron al final del día? Con esta triangulación o círculo vicioso, como le quiera usted llamar, lo que hicieron fue cumplir la profecía de don Manuel Espinosa Iglesias, darle la vuelta al candado que había puesto tanto en los estatutos como en su testamento don Guillermo William Jenkins, y convertirse en herederos de una herencia que específicamente les habían denegado. Entonces, otra vez, otra muy interesante y muy importante cosa que se debe de puntualizar es que tampoco esto es un problema de herencias. Es precisamente porque nunca existió ninguna herencia. Mi cliente no está solicitando que se le reconozca como heredero. Mi cliente lo que está solicitando es que le devuelvan a la fundación los 720 millones de dólares. Esta es importante porque pues estamos hablando de unos 14,000, más de 14,000 millones de pesos que en origen y por decisión del fundador de la institución tendrían que dedicarse a obras de asistencia social en el estado de Puebla. Es correcto, y que se han venido destinando efectivamente. La Fundación Mary Street Jenkins ha sido muy reconocida en su participación con la Cruz Roja, ha hecho muchas obras relacionadas con cuestiones culturales muy importantes, como la Biblioteca del Obispado de Puebla, en fin, la misma Casa Aguayo, en donde ahora despacha el gobernador, se restauró gracias a aportes de la Fundación Mary Street Jenkins. Entonces, ahora sí que tiene una huella
indeleble en Puebla, la Fundación Jenkins, que es justa, la Fundación Mary Street Jenkins, que es justamente lo que quería el fundador, que por donde fuera uno caminando en Puebla se fuera encontrando placas con el nombre de su mujer. Y para obras que su mujer consideraba muy importantes y que eventualmente lo consideró tanto que acabó convenciendo a su propio marido de que a eso se debía destinar el dinero. Abogado, ahora, pues ya que nos hizo favor de ubicarnos en este contexto, le recordamos a nuestros amigos de la Jornada de Oriente, estamos hablando con el abogado Carlos Serna, un pues litigante de mucho renombre que está a cargo del caso de la Fundación Jenkins por parte de don Guillermo Jenkins de Landa. Ahora, avanza este tema, es decir, bueno, en el periodo de Moreno Valle, del exgobernador Rafael Moreno Valle, se estancan estas denuncias en un organismo particular en el Estado, que es la Junta para la Asistencia de Cuidado de las Instituciones Públicas. Efectivamente, se llama la Junta, antes se llamaba la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, y lo único que le cambiaron fue la beneficencia por la asistencia. Ahora se llama Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en el Estado de Puebla. Es un organismo oficial, es decir, es un órgano de gobierno, aunque sus miembros no cobren sueldo. Es un órgano de gobierno y está creado por una ley que se llama la Ley de Instituciones para el Cuidado, la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado Libre y Soberano de Puebla, y que lo reconoce como un organismo público desconcentrado con autonomía técnica y lo convierte en una autoridad para efecto de todo lo que tiene que ver con la legalidad de las instituciones de asistencia privada. Uno de los mitos que están queriendo hacer circular es que el dinero, como tiene un origen privado, sigue siendo privado y que por lo tanto este dinero se puede manejar como uno quiera, y no es verdad. Efectivamente, el dinero es privado, se debe de manejar por manos privadas. La ley prohíbe que los gobiernos estatales, particularmente el gobierno del Estado de Puebla, tome posesión de la fundación. Y lo único que sí es que, siendo un dinero privado, no es como el dinero que usted tenga en su bolsillo o yo en el mío. Es un dinero que solo se puede usar para lo que dijo el fundador. Entonces, el gobierno tiene plena autoridad para determinar que todo lo que se haga con ese patrimonio, si no se apega a la voluntad del fundador, aunque sea un dinero de origen privado, tiene que usarse de una manera que cumpla con la ley. Entonces, ese es un mito que han querido circular y que he visto en algunas entrevistas, en el sentido de decir, es que no entiende nadie cómo funciona la licencia privada, porque es dinero privado. No, es dinero privado y lo sigue siendo, pero etiquetado. Claro. Entonces, no es un patrimonio de libre disposición. Ahora, ¿qué nos sucedió a nosotros en cuanto a si avanza o no avanza este asunto? Efectivamente, después de 8 meses de que estuviera vacante y en lo que cocinaban la nueva ley y se hacía el nombramiento de los nuevos patronos, no pudimos hacer absolutamente nada con esta denuncia porque literalmente no había autoridad con quién hacerlo. Finalmente, por ahí de agosto o septiembre del 2014, se constituye de nuevo ahora la denominada Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada. Guillermo Moreno Valle nombra patronos y su acto de recepción, para efecto de estas 2 denuncias, es decir, que son totalmente incompetentes, que no tienen facultades para hacer absolutamente nada y que casi que nos equivocamos de ventanilla. Esto provocó que tuviéramos que promover una serie de amparos que se tardaron un par de años en resolver y que finalmente determinaron que la Junta para el Cuidado es la autoridad, no solamente es una autoridad, es la autoridad para efectos de determinar todo lo que es legal o no dentro de una institución de asistencia privada. Es decir, es la única autoridad a la que la ley le da esas facultades, y una de sus facultades, precisamente como lo tendría, por ejemplo, el SAT, que es una autoridad administrativa para efecto de determinarnos un crédito fiscal, pues una de las autoridades que tiene la Junta es actuar en una forma de juez administrativo
para efecto de resolver controversias y determinar que los actos son ilegales o nulos o lo que sea, que es lo que nosotros estamos solicitando. Entonces dijéramos que 2 años de la instalación de la Junta anterior, pues fueron, dijéramos, de regalo, porque empezaron por decir que no tenían absolutamente ninguna jurisdicción. En ese tiempo, afortunadamente, no estuvimos con las manos amarradas, porque toda la información que nosotros conseguimos la fuimos consiguiendo de registros públicos. Aquí no hay ningún acto de espionaje, es una información que nos fueron dejando como Hansel y Gretel todo el camino de migajas para que lo pudiéramos ir siguiendo, pero no ha sido una investigación fácil. Ha habido que ir a Aguascalientes, ha habido que ir a Barbados, ha habido que ir todo desde luego del bolsillo, ahí sí personal de Guillermo Jenkins de Landa, y se utilizó todo este tiempo, dijéramos, un poco muerto para terminar de hacer toda esta investigación. Finalmente se ganan los amparos y tenemos 2 denuncias, una por la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, que ojalá le pudiéramos dedicar un momentito porque también es un tema muy interesante, y la otra de la Fundación Jenkins. Y ya cuando habíamos ganado el amparo de la competencia de la Junta, particularmente de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, en la que ya había determinado el Poder Judicial en su última instancia que la Junta era la autoridad competente, presentamos la denuncia ya por los 720 millones de dólares. Pero como no nos habían hecho caso con 3 o 4 denuncias anteriores que habíamos presentado por inconsistencias de 14 millones, de 220 millones, etcétera, ya para esta denuncia, el texto de nuestra denuncia decía, y dice a la fecha, en virtud de que ya te avisé que se gastaron 14 millones que no tenían derecho de gastarse, ya te avisé que se gastaron 228 que no tenían derecho, y no haces nada, si con esta no haces nada, te voy a considerar, además de que estás incurriendo en una omisión de funciones, ya te voy a considerar como un encubridor o como un copartícipe, porque no se puede explicar que una autoridad que es competente para vigilar que no se aplique indebidamente el patrimonio de una fundación, no haga nada sabiendo y teniendo documentos de registros públicos que dicen que se gastaron todo el patrimonio de la fundación, además por 720 millones de dólares. Entonces eso sí los espantó un poquito. Entonces, sí se sintieron en la necesidad de admitir a trámite esa denuncia en sede administrativa, pero ya para ese entonces, por otros asuntos de la Fundación Universidad de las Américas y por otros conductos, nos habían dicho el rumor que, aunque yo no lo puedo verificar, por los hechos en el terreno se confirma, que Rafael Moreno Valle había dicho que no se moviera la hoja de un árbol de este asunto, sin su permiso. Y por lo tanto no se movió ni una denuncia penal que había contra la Universidad de las Américas, que sigue vigente hasta el día de hoy, y desde luego nuestras denuncias, porque todos eran funcionarios nombrados por Moreno Valle. Entonces, fuimos avanzando en esa denuncia, pero realmente a paso de caracol. Lo que normalmente se debe haber tomado 6 meses, llevábamos 2 años de ir ganando con sangre, sudor y lágrimas cada avance procesal. ¿Cuál no será nuestra sorpresa de que uno de los regalitos o uno de los actos para evadir toda posibilidad de justicia, que inclusive ahorita verá usted en los desplegados de los medios, que es una especie como de defensa o un escudo protector que creen tener, en realidad lo que es otro tumor cancerígeno que realmente es un acto de responsabilidad y no de defensa. Y es que se llevaron a las instituciones a Jalisco. El cascarón que dejaron de la Universidad de la Fundación Mary Street Jenkins, que inclusive le cambiaron el nombre, pero ahora ya le están volviendo a poner Mary Street Jenkins. Ahora, curiosamente, desde que yo he empezado a decir que por no dejar, no le dejaron ni el nombre, ahora los desplegados que antes eran Fundación Jenkins a secas o luego Jenkins and Jenkins, ahora ya vuelven a ser Fundación Mary Street Jenkins. Pero bueno, se llevan ese cascarón al estado de Jalisco. Entonces ya ni es poblana, ni se llama como la fundadora, que ahora ya le devolvieron por lo menos el nombre, no el dinero, pero sí el nombre, y el dinero se lo llevan todo completo. Y se llevan también, que ahí sí yo pediría que alguien, por favor, experto no solamente en derecho, sino
experiencia paranormal, se llevan también a la Fundación Universidad de las Américas de Puebla a Jalisco. La Universidad de las Américas de Puebla no puede operar, porque tiene convenios con la Universidad de las Américas en general, no puede operar en ningún otro sitio que no sea Puebla, llamándose así. Y lo único que opera, por lo tanto, es el campus de Cholula, no tiene ningún otro. Dígame usted dónde está la lógica, cómo hacen que sea más fácil, más eficiente que la Fundación Universidad de las Américas de Puebla tenga domicilio en Jalisco. Entonces, es otro movimiento de estos despejos y de humo con el que se quieren proteger, ahora diciendo que los jueces y las autoridades que han ido procediendo, este último, el juez de la Ciudad de México, por una demanda que presenta la Junta, que no tienen competencia porque ellos son de Jalisco. Entonces, es como si yo dijera, me tienen que perdonar porque atrapellé a esa persona porque no me di cuenta porque venía borracho. No, venir borracho es una causa de responsabilidad, no de defensa. Ellos quieren que venir borracho ahora sea una causa de defensa y desde luego no va a proceder. Pero bueno, algo tienen que argumentar y eso es lo que vienen argumentando. ¿Qué ha sucedido? Que sí, literalmente, con los cambios de administración, tanto en la Fiscalía General de la República como en el Estado de Puebla, finalmente nos han escuchado y la Junta ha hecho eco absolutamente de todas nuestras peticiones y con la misma denuncia que nosotros presentamos en la Fiscalía General de la República, la Junta, en uso de sus facultades, que también puede promover denuncias en nombre de las fundaciones que en un momento dado sean defraudadas, dijéramos en nombre y representación de la Fundación Mary Street Jenkins, presentó una denuncia penal en la que realmente se basaba en nuestros documentos y refrendaba nuestros argumentos y decía que toda esa operación no solamente era ilegal desde un punto de vista administrativo o civil, sino que constituía un delito. Y entonces presentaron esa denuncia, con lo cual, de ser una autoridad que solamente hasta ese momento había venido proporcionando información y documentos en la carpeta de investigación, ya se vuelve un denunciante y por lo tanto un coadyuvante. Eso fue muy bienvenido por nosotros, le dio un grado muy importante de apoyo a nuestra denuncia, pero al final de cuentas todo se ha hecho con esos documentos que fuimos siguiendo en este largo periplo por Aguascalientes, Barbados, Panamá y Jalisco. Y ahora ha iniciado, que es otra de las facultades que tiene, ha iniciado una demanda en contra de la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano y desde luego de todos los patronos involucrados en este asunto, una demanda ya civil, que es a lo que tiene principalmente por objeto es que le devuelvan el patrimonio. La fundación, aunque es una autoridad, no puede ejecutar sus actos ella sola, como sí lo puede hacer el SAT o como sí lo pueden hacer otras autoridades. En caso de que no se cumplan voluntariamente con sus órdenes, sí tiene que acudir a un juez para que el juez ordene que le devuelvan lo que corresponde a la fundación, y si no quieren, pues que se haga uso de la fuerza pública o del sistema bancario, lo que se tenga que hacer para que regresen los dineros a donde deben de regresar. Abogado, esta denuncia de la que usted nos habla ahora a la fundación a la que se mudó el patrimonio de la Fundación Jenkins, ¿por quién fue presentada? ¿Por ustedes y cuándo fue presentada? A ver, la denuncia, aquí dijéramos que hay tres carriles. Sí. En dos de esos carriles, la autoridad, en la Junta, dijéramos que se puede poner dos cachuchas diferentes. Una de autoridad, que es el procedimiento administrativo en el que estamos solicitando, ahorita le explico del procedimiento administrativo si quiere. En unas actúa como autoridad, que es precisamente en esa denuncia en la que le decía que ya resolvieron los juzgados que la Junta es totalmente competente para conocer de todo lo que se le ha sometido y para imponer las sanciones, incluida la remoción de los patronos, y se puede poner la cachucha de parte ante otras autoridades, que es lo que ha hecho con la denuncia penal ante la Fiscalía. Ahí la autoridad evidentemente es la Fiscalía y eventualmente ya ahora con la causa penal lo será el juez
primero de control y el juez de la causa, eventualmente que sea, pero ahí es como un particular más, es como una parte más en esa denuncia. La Junta no es autoridad. Ahí, en representación, la lógica de que la Junta pueda representar a las fundaciones es que, como el Chapulín Colorado, si los patronos son los que cometieron los abusos, ¿quién va a defender a la fundación de sus propios patronos? Ni modo que ellos se denuncien, ni modo que ellos se demanden a sí mismos. Entonces la Junta, precisamente en protección de las instituciones de asistencia privada, tiene estas facultades para decir, yo quiero que se preserve el patrimonio de la fundación y por lo tanto me veo en la necesidad de demandar ante un juez al propio patrono, como es el caso. Entonces, ante ante este juez y ante la fiscalía, y ahora con el juez de control en causa penal, es un particular como lo somos nosotros. Y esta demanda penal, esta demanda civil, en esa demanda civil nosotros sí no tenemos absolutamente ninguna intervención. La bienvenimos desde luego porque busca el objetivo que nosotros queremos desde un principio y que inclusive le habíamos solicitado a la Junta anterior que por favor lo hiciera, que se presentara a denunciar y que presentara las denuncias, las demandas civiles, y no lo había querido hacer. Entonces, en esta demanda nosotros no somos parte, es decir, Guillermo Jenkins de Landa no es parte. Esta es una demanda civil que tiene la Junta contra los patronos en ejercicio de sus funciones y el objetivo específico es que se le devuelva el dinero a la Fundación Jenkins. ¿Por qué escogieron la Ciudad de México? Es una decisión de abogados. La ley da muchas posibilidades para la competencia. Cuando hay muchos demandados en muchas jurisdicciones, el demandante puede escoger una de ellas. Desde luego se pueden inconformar o no con que sea competente el juez de la Ciudad de México o que debería ser de Puebla o de Jalisco, se podrán inconformar, sí. Pero al final de cuentas, otra vez, como defensa en sí misma de que el cambio de domicilio es un escudo, yo difiero por completo, el cambio de domicilio es una causal de responsabilidad más por la que deben de ser removidos como patronos, porque para cambiarse de domicilio hay que pedirle permiso a la autoridad, ni modo que yo levante la Junta me da permiso para operar y el día que no me cae bien la Junta me levanto y me voy. Entonces, en el punto en el que no habíamos conseguido avanzar y que de hecho nos dejaron un regalito de fin de fiesta el 28 de diciembre del 2018, cuando ya se había caído el helicóptero, esto es muy importante, ¿qué manos mecieron esa cuna? Yo no lo sé, pero ya se había caído el helicóptero. El 28 de diciembre del 2018 nos encontramos con la sorpresa de que la Junta, que ya había ordenado que se iniciara el procedimiento de remoción de los patronos, entre muchas de las causas, precisamente por el cambio de domicilio a Jalisco, de la noche a la mañana decide que por virtud del cambio de domicilio a Jalisco ya no eran competentes, por razón de territorio, lo que nos generó otros 2 años de amparo. El segundo realmente no debe haber durado tanto, pero se lo debemos un poco a la pandemia. Entonces, hasta finales del año pasado, salió la confirmación de que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada es competente, no solamente por hecho de ser la autoridad que la ley administrativa designa para resolver estas cosas, sino que también es competente en razón de territorio, y así lo dice un tribunal colegiado, simple y sencillamente porque lo que se está sometiendo a su consideración es si ese cambio de domicilio es legal o no. Imagínese que yo llego con usted para decirle, oye, fíjate que es ilegal que se hayan cambiado de domicilio y que usted me conteste, uy, pues fíjate que como se cambiaron de domicilio ya no puedo hacer nada, pues es precisamente lo que yo te estoy pidiendo que resuelvas. Y así tal cual lo acaba de decir el tribunal colegiado, y entonces realmente hasta ahora es que la Junta ya puede operar en su cachucha de autoridad. No había podido porque estaba detenida por el último regalito que nos dejaron el Día de los Inocentes del 2018. Entonces, ya la Junta está realizando absolutamente todos los actos que la ley le autoriza y
Uno de ellos, y para nosotros uno importantísimo, es precisamente este en el que ya está actuando, pero con el carácter de autoridad. ¿Por qué este es importantísimo? No porque los demás no lo sean. Al final de cuentas, que la gente esté en la cárcel o que la gente esté embargada, desde luego es una cosa muy grave desde un punto de vista de la libertad personal y patrimonial, pero no necesariamente es la solución de un asunto. A mí una gente en la cárcel, ¿para qué me sirve si la fundación no tiene el dinero que le corresponde? A mí, ¿para qué me sirve una gente en la cárcel si sigue administrando el dinero por el que entró a la cárcel? Que es el caso que en muchas ocasiones sucede con los capos del narcotráfico, que los meten a la cárcel, pero que desde la cárcel siguen operando sus carteles. Entonces, lo que sí puede hacer la Junta, y solo la Junta lo puede hacer, y por eso es muy importante que ya podamos reactivar ese último procedimiento, es que la única que tiene facultades para remover a los patronos es la Junta. Entonces, si la Junta no resolviera que los patronos deben de ser removidos, caeríamos en el absurdo de que todos hemos hecho un esfuerzo en diferentes juzgados para devolverle el dinero a la Fundación Mary Street Jenkins, pero que la Fundación Mary Street Jenkins sigue siendo administrada por las mismas personas que fueron a dar a la cárcel, lo cual sería totalmente absurdo. Ni el juez en el asunto penal, ni el juez civil, dentro de las sanciones que la ley les permite imponer, pueden remover a los patronos como patronos de la Junta. La única que digo de la fundación, la única que lo puede hacer es la Junta, y afortunadamente la Junta, también en su cachucha de autoridad, ya está trabajando con todo cuidado para que así se haga. Lo primero que hay que hacer pues es agotar el procedimiento administrativo, porque desde luego todas las personas que sean acusadas de lo que sea, y si precisamente lo que nosotros hemos venido pidiendo es que se aplique el derecho, no se lo vamos a denegar a los demás, pues es que se pueden defender absoluta y plenamente con todos los recursos legales que la ley y la Constitución les proporcionan. Entonces, sí, desde luego, igual que en la causa penal, tendrán todo el derecho de defenderse como se quieran defender. En este nuevo juicio civil en el que no somos parte, se podrán defender como quieran, pues en este procedimiento administrativo, desde luego tienen un pleno derecho de defensa. Yo lo que no les veo, y lo que no han demostrado y lo que no han explicado en ningún sitio, es un argumento de fondo que diga que esto fue legítimo, pero esa ya es otra historia. Para eso, aquí no hay resoluciones definitivas hasta que se agota el procedimiento, y estamos totalmente complacidos de que se cumplan todas las garantías de las personas que en un momento dado son o demandadas o denunciadas, porque es parte de que se aplique el derecho estrictamente, y eso es lo que nosotros queremos. Es interesante, por otro lado, el hecho de que otra vez, con base en los mismos documentos que Guillermo Jenkins de Landa aportó a la carpeta de investigación, sí, ustedes conocerán que se impuso un crédito fiscal por casi 700 millones de pesos, más lo que se acumule, porque así son los adeudos fiscales, intereses, recargos, etcétera, etcétera, multas, etcétera, precisamente por esta operación. Y para imponer ese crédito fiscal que ya fue ratificado en el Tribunal de Justicia Administrativa, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, justamente lo que dicen es lo que nosotros decimos desde el día 1, que denunciamos esto en el 2016, que ya fue cuando tuvimos conocimiento pleno de los 720 millones de dólares. Y básicamente lo que dice esa resolución es: esta donación no tiene absolutamente nada que ver con tu objeto social como fundación. De hecho, esta donación contraviene los estatutos de la fundación. Y segundo y más importante, no tiene absolutamente ningún viso de beneficencia ni de asistencia a nadie, porque los beneficiarios son los mismos patronos. Por lo tanto, lo único que puede hacer el SAT es fincar un crédito. Por lo tanto, no te reconozco que sea un acto de beneficencia, te lo voy a considerar como un acto mercantil o como una donación o como cualquier otro equivalente que usted una donación entre privados, me refiero, o cualquier otra operación análoga que usted le quiera encontrar, y te voy a imponer un crédito fiscal por 700 millones
de dólares, digo, 700 millones de pesos. Es importante esta declaración de la Junta de que esta operación es nula, porque si conseguimos, que consideramos que si la Junta ya está presentando una demanda civil por considerar que esta operación es ilegal y ya se sumó a nuestra denuncia penal, pues ni modo que en este procedimiento, a menos de que sí efectivamente durante el procedimiento le presentaron unas pruebas que hasta ahorita nadie conocemos, podría darse el caso desde luego, pero lo vemos muy, muy remoto. Si la Junta dice que esta operación es nula, pues entonces podemos ir con el fisco y decirle, oye, no nos puedes cobrar estos 720 millones de dólares, porque uno de los 700 millones de pesos, porque uno de los efectos de la nulidad precisamente es que no surte ningún efecto legal. Y si no surte ningún efecto legal, los efectos fiscales son efectos legales, quedan dentro de la clasificación general de ser delitos legales y por lo tanto, efectos legales y por lo tanto no nos puedes hacer efectivo y que esos 700 millones de pesos pues sigan dentro del patrimonio de la fundación porque no son poca cosa tampoco. Que además, curiosamente, el inmueble que está en garantía de ese crédito es el inmueble de la Fundación Universidad de las Américas, que es donde funciona la Universidad de las Américas de Puebla. Entonces, ahora sí que todo está interconectado, todo está salpicado del mismo vicio, independientemente de otros vicios que se han cometido en lo independiente dentro de la operación de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla. Abogado, ahora, esto que usted nos señala de este camino pues tortuoso en el que han avanzado y que en las últimas noticias que conocemos, como usted bien lo señala, es este cobro o esta pues multa, digámoslo así, que pone el Tribunal de Justicia Administrativa. Aparte está este asunto del embargo que en esta semana conocimos al patrimonio de la familia. Y se suman también a principios de marzo las órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República liberó en contra de 6 miembros de la familia. Esto que usted, que estas últimas pasos o avances que ha tenido el caso, ¿usted considera con estos avances que en el corto o mediano plazo se puede ver, es posible la restitución del patrimonio de la fundación? Sí, sin duda. Hay un embargo o su equivalente en la materia penal, que también salió publicado en las noticias, que lo había realizado la Fiscalía, que es el aseguramiento de todos los inmuebles, es un acto muy importante para preservar el patrimonio, es decir, al asegurarlo o al estar embargado, se evita que se siga dilapidando, precisamente porque hay una orden judicial que dice que ese patrimonio de momento, hasta que se resuelva ese juicio, es intocable. Ya el hecho de que se restituya en sí es una vez que se declara la ilegalidad del acto y por lo tanto la procedencia de ese embargo, de ese aseguramiento, y ya lo que se hace es que se ejecuta para efecto de que se adjudiquen los bienes a nombre de quien el juez diga que corresponden. Entonces, dijéramos que el aseguramiento o el embargo son actos muy importantes. ¿Qué es lo que entendemos por el periódico? Porque otra vez en el procedimiento civil no somos parte. Que este acto de preservación, que en la Fiscalía de momento solo se extiende a los inmuebles, es mucho más ambicioso en la solicitud del amparo, porque ahí sí se está solicitando que se embargue todo un patrimonio completo, mucho más integral, y precisamente esto que ya de alguna manera salpica a los demandados en su patrimonio es porque una de las obligaciones de los patronos es restituir absolutamente todo el patrimonio del que pudieran haber dispuesto indebidamente. Entonces, no es nada más asegurar el patrimonio de la fundación, sino que ante el hecho de que este patrimonio ya se desvió a los bolsillos de particulares, pues que se asegure ese dinero de los particulares para hacer lo que genéricamente llamaríamos como una gran reparación del daño o un pago de daños y perjuicios o todas las figuras jurídicas que al final de cuentas giran en torno de lo mismo, que es que quede completa la fundación como estaba en su momento. Y
si el patrimonio fue a dar si el patrimonio de la fundación fue a dar a patrimonios personales, pues esos patrimonios personales tienen que asegurarse también para efecto de que se pueda restituir. Ok. Abogado, ya nada más para concluir, me gustaría no perder la oportunidad con usted para abordar un tema que surgió hace que serán más o menos un mes, en donde el equipo jurídico de la fundación denunciaba que fue perseguido y amenazado incluso de muerte por el exgobernador Rafael Moreno Valle. Digamos que estamos hablando de la parte contraria a ustedes, pero quisiera preguntarles si ustedes tienen pues conocimiento de esa persecución, porque incluso también señalaban que se persiguió al rector de la Universidad de las Américas. Exactamente, no solamente teníamos conocimiento de ese argumento, sino que está públicamente desmentido por el propio rector. Sí. En el año como del 2016, 17, por ahí, efectivamente lo que se dice en ese artículo es cierto, en el sentido de que se promovieron alrededor de 47 amparos. Todos los que los abogados llamamos coloquialmente como amparos buscapiés, que nada más es aventar amparos a lo loco a ver si alguno pega. Ninguno pegó, por cierto, ninguno. Cuando dice ese abogado que promovió 47 amparos, omite decir que perdió 47 amparos, pero bueno, cada quien presenta la realidad como quiere. Uno de esos amparos, presentado precisamente por ese abogado, pero firmado directamente por el rector, decía textual: nos amenazaron, nos quisieron utilizar como moneda de cambio y a mí me dijeron, y así dice textual, y está en un artículo de Proceso, y a mí me dijeron que o les entregábamos el patrimonio o me desaparecían como a los muchachos de Ayotzinapa. Así textual. Sí. Entonces, evidentemente, ese amparo salió a la luz pública y cuando el rector de la universidad lo vio, se quiso morir y entonces dijo que nada era cierto y sacó un desplegado desde el 2016 diciendo, que está público, está en internet, ustedes lo pueden encontrar, que dice precisamente lo contrario que él dijo firmado con su puño y letra en un amparo, y es que tenía un trato muy cordial con la fundación, con el gobierno del estado, que trabajaban de manera muy normal y que no es cierto que las cosas que luego se ponen en las demandas se sacan de contexto. Perdón, pero es una demanda en donde lo dijo textual y luego se aterrorizó y de hecho tiene una denuncia penal por decir falsedades en una demanda de amparo, que eso es un delito, obviamente. Entonces es un hecho que está totalmente desmentido, pero no solamente porque esté desmentido expresamente. Ahí puede ver usted cómo en la inauguración del Museo Barroco, en una serie de eventos oficiales, ahí están muertos de la risa, abrazados de VIPs, todos los miembros de la familia Jenkins con el señor gobernador Moreno Valle. Esa es una. O sea, esa es la segunda. Un desmentido directamente del supuestamente amenazado, diciendo que a él no lo amenazó nadie nunca. La segunda, pues todas las constancias de prensa de todos los actos, particularmente la inauguración del Museo Barroco. Y lo que se demuestra en el terreno, no los tocaron ni con la hoja de un árbol. Al final de cuentas, lo que no explica ese abogado en esa entrevista es: si ellos, como ahora argumentan, eran libres de llevarse la fundación a donde les diera la gana, se podían haber llevado la fundación a Jalisco y por lo tanto Moreno Valle les hubiera hecho los mandados. Pero no se llevaron a la fundación, lo que se llevaron fue el dinero. Claro, y esos cambios se generan ya cuando avanza el proceso administrativo. Entonces, a mí me sorprende mucho porque es un abogado y es un abogado bastante reconocido, lo que eso signifique en este país, porque más que una excusa es una confesión. Es decir, yo, a menos de que él demuestre verdaderamente las amenazas, es reconocer que todo lo que decimos que hicieron, lo hicieron. No le da absolutamente ninguna justificación de legalidad a nada de lo que hicieron. Lo único que dice es que estábamos asustados. Lo hicimos porque estábamos asustados. En ningún momento en esa entrevista yo veo, y que también hay un desplegado de la madre del clan, de doña Elodia Sofía, que también es otra confesión.
Dice, sí, efectivamente, el patrimonio está a buen puerto. Y la pregunta que nunca nadie contesta es, ¿y por qué te lo llevaste del puerto en donde estaba? O, ¿cómo es que teniéndolo en un buen puerto, justificas legalmente esa travesía del puerto en el que estaba al puerto al que llegó? Nunca han buscado, por eso le digo que en este procedimiento, aunque tenemos que todavía darle su garantía de audiencia, yo sería el primer sorprendido de que tuvieran alguna justificación legal, pero lo que vemos en las declaraciones de esta gente son contradicciones, porque lo que dice el abogado está contradicho públicamente desde el 2016 o 17. Hay un desplegado en papel oficial de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, en donde el rector dice que a él no lo amenazó nadie nunca. Luego están todas las fotografías. Y lo que nadie explica nunca es, ok, estabas muy asustado. ¿Y quién te dio permiso? Porque si la justificación es, fíjate que estaba yo muy asustado, y así asustado como estaba, salí a la calle y agarré a balazos a dos gentes. Oye, sí, pero ¿por qué las mataste? Ah, pues porque estaba yo asustado. Pero no. Al revés, yo esos dos desplegados veo que son dos grandes confesiones. La primera es de la señora, que lo entiendo, es una señora ya de edad más o menos avanzada, se ve que nadie la asesoró para escribir ese desplegado, pero la del abogado sí no la entendí. Si algo es más que ninguna otra cosa, es una confesión. Abogado, ¿cuál sería entonces lo que pues su cliente, don Guillermo Jenkins de Landa, esperaría ya en esta pues gran avance que han tenido en estos últimos meses del proceso? ¿Cuál sería la visión pues en el corto o mediano plazo? Su principal objetivo es que la fundación vuelva a funcionar de una manera institucional como lo hacía. Él tiene que ser restituido al patronato de la fundación y que la fundación tenga el capital con el que contaba para efecto de hacer las obras que hacía y, de hecho, pues tratar inclusive de ser más agresivo en cuanto a que se hagan más obras, que sea, de hacer la fundación Mary Street Jenkins, dijéramos, del siglo XXI. Y desde luego, pues que él tiene que ser regresado al cargo de patrono, que solamente lo removieron para efecto de poderse robar el dinero y que ese dinero, sea cuando sea que regrese, la única razón por la que va a regresar es porque Guillermo Jenkins de Landa no ha quitado el dedo del renglón durante 8 años, porque si no ese patrimonio ya hubiera desaparecido hace 4 o 5 años. Entonces, esa es realmente, y evidentemente, en lo que corresponde a las denuncias que tenemos contra la Fundación Universidad de las Américas de Puebla y todas esas cuestiones, pues que se regularice la operación de la Universidad de las Américas de Puebla, que buena falta le hace, y que esto además regularice las operaciones del Colegio Americano, de los clubes alfa, porque al día de hoy, el terreno donde están los clubes alfa y el terreno donde está el Colegio Americano es panameño. Y mañana, como tienen una libre disposición de los terrenos, mañana puede estar a nombre de una financiera, de un fondo de inversión, y que en lugar de que esos clubes se operen de una manera en la que puedan darle servicio a las clases populares, pues que los conviertan en clubes con fines de lucro. Entonces, sí es muy importante el restablecimiento de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla y de la Fundación Jenkins, porque en cascada se arreglan los otros problemas. Pues muchísimas gracias, abogado. A nombre de nuestra audiencia, de los lectores, de quienes también nos ven por este programa, las reporteras, pues le agradecemos infinitamente, abogado, que nos pudiera ubicar en este tema, como decíamos al principio, tan relevante para el Estado de Puebla, que ya a la parte que usted defiende, pues ya ha costado bastante tiempo poderlo sacar adelante y que sin duda, pues todavía veremos todavía un largo camino dependiendo de la defensa y de los recursos legales a los que valga la redundancia, recurra la familia, todavía veremos un trecho un poco, pues, por caminar para la defensa del patrimonio.
Pues sí, pero dos cuestiones. Como dicen, las caminatas más largas empiezan siempre con el primer paso y en el momento que se activa un procedimiento, todo el tiempo que dure, sea el que sea, es una cuenta regresiva en realidad. Lo que nosotros teníamos era congelado el tiempo y eso ya se logró. Y entonces, ahora sí, el tiempo que dure será una cuenta regresiva y no hay plazo que no se cumpla. En la parte del agradecimiento, le reitero que los agradecidos somos nosotros porque la jornada, principalmente y usted en lo personal, desde las épocas que era políticamente incorrecto tratar este tema, siempre nos sentimos muy apoyados por su medio, en una época además que había una maquinaria mediática del morenovallismo y su propaganda y su control rigidísimo de los medios, que no sabe usted la cantidad de periodistas en medios electrónicos, en las televisoras importantes con los que me entrevisté, me dijeron, tu historia es desde luego de interés público, del más alto contenido noticioso, pero no me dan permiso de pasar. Así es que los agradecidos somos nosotros y cuantas veces nos inviten estaremos encantados. Muchísimas gracias, abogado. Muchas gracias por su tiempo, por su colaboración y gracias a quienes nos siguieron en este programa. Buenas noches, buen término de domingo. Gracias, abogado.